querido llevar a cada uno de ustedes un conversatorio en donde hay una ilustración general sobre las normas que rigen los programas de prevención en salud renal y una relación de farmacoeconomía y de la cuenta de alto costo. A ustedes 1000 gracias por su asistencia, lo mismo que a los funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento y del municipio, quienes nos han colaborado con esta convocatoria. Buenas noches, bienvenidos a nombre de Nefrólogos del Caribe y en nombre mío, agradeciendo a la doctora Patricia Sánchez, que viene de la ciudad de Bogotá en representación de la cuenta de alto costo. Ella es médico magíster en Administración en Salud y Epidemiología, que nos va a poner al día de toda la estadística que en verdad, ahorita he escuchado un comentario acá del colega, que es donde en verdad uno puede consultar y saber aproximadamente la realidad de la prevalencia y de la incidencia de la enfermedad renal crónica en Colombia. Aunque hay zonas en que estamos subregistrados, para los nefrólogos que somos la parte científica o los actores científicos de este grave teatro de salud, es muy importante. También tenemos a la doctora Gira Díaz, que es farmacoeconoma y microbióloga y economista en la salud, que nos va a hablar un poco de los impactos de los medicamentos de alto costo en lo que es la prevención de la enfermedad renal. Y tenemos también a nuestro amigo y el único conferencista local, el doctor Ulay Beltrán, pues creo que todos los conocimos, algunos fuimos alumnos y compañeros de él, que es médico especialista en gerencia en salud. Le damos un especial agradecimiento a la Secretaría de Salud Distrital y la Secretaría de Salud Departamental por el acompañamiento y por la preocupación que tiene con el impacto de la enfermedad renal crónica en todos los estamentos o todos los actores del sistema. Está conmigo y nos está acompañando el presidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología, médico nefrólogo internista, el doctor Jaime Torres, quien en verdad está muy interesado en la problemática de la salud renal, y es como la Sociedad Colombiana de Nefrología está reformando sus estatutos para convertirse en un verdadero actor ante el Ministerio de Salud, que pueda ser vigilante y que pueda ser asesor y vaya a la mano con las empresas de salud en la prevención de la enfermedad renal crónica. También está conmigo el doctor Gustavo Aroca, médico nefrólogo de la ciudad de Barranquilla, quien es el vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Nefrología y próximo presidente electo, que también está abanderando. Este mes fue el mes, en este mes estuvo el Día Mundial del Riñón. Nosotros consideramos que no es el Día Mundial del Riñón, sino todos los días es el Día del Riñón, ya que esta problemática, influenciada mucho por enfermedades coadyuvantes como la hipertensión y la diabetes, en verdad se nos está saliendo de las manos en el manejo y en el control de la enfermedad. Los dejo con Jaime, que les quiere dar un saludo y posteriormente. Muy buenas noches. Siempre es bueno volver a la casa donde uno nació. Yo quiero agradecer a Nefrocaribe, a nuestros amigos de Nefrocaribe, especialmente al doctor Luis Barros, por la invitación. Quiero enviarle a todos un saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, que tengo el honor de presidir. Quiero expresarles que la Asociación Colombiana de Nefrología tiene como lema es desdializar la nefrología en Colombia. Creemos que este evento es muy importante, ya que la prevención va a marcar el rumbo de las políticas de salud de este país. En el caso de la prevención de la enfermedad renal, no solamente nos vamos a quedar en los programas de salud renal, sino en los programas de salud renal y cardiovascular. Y es ahí donde el nefrólogo internista
debe ser el líder que lleve a cabo la parte científica de estos programas. Acuérdense que hoy por hoy Colombia tiene un nivel de aseguramiento alto, casi el 96% de la población está cubierta, de las cuales la mitad, un poquito más, está en el régimen subsidiado o mal llamado subsidiado y el otro está en el régimen contributivo. La enfermedad renal crónica es una epidemia. Ustedes saben que la ley 100 se enmarcó principalmente en la enfermedad, o sea, vieron la puntica del iceberg. Por eso fue la explosión de unidades renales y de los pacientes que llegaban a diálisis. Hoy por hoy, lo que pretende la Sociedad de Nefrología, con el apoyo de estos programas, en los cuales tienen todo nuestro apoyo, es tratar de evitar la progresión de la enfermedad renal. Impactar no solamente en los enfermos, sino impactar en la sociedad y en sus familias. Por esa razón, yo invito a que los entes de control y las EPS apoyen los programas liderados por nefrólogos. Estamos reformando los estatutos, no reformando, sino cambiando los estatutos para volvernos el ente vocero ante el gobierno de las políticas de salud renal en este país. Por esa razón estamos aquí. Creemos que la prevención, como ya lo dije, debe ser liderada por los nefrólogos como líder científico, líder de un grupo que incluya médicos generales, que son una parte muy importante para estos propósitos, enfermeras, trabajadoras sociales, nutricionistas, psicólogos, etcétera. Por esa razón, doy las gracias a mis compañeros de Nefrocaribe por haberme invitado a abrir este evento y de verdad, de parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología, doy las sinceras felicitaciones a todos nuestros nefrólogos del Caribe. Muchas gracias. Seguimos con la doctora Patricia Sánchez de la cuenta de alto costo. Doctora Patricia. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradezco la invitación a esta presentación. La directora ejecutiva de la cuenta de alto costo, la doctora Lisbeth Acuña, no nos pudo acompañar por otros compromisos, pero les envío un cordial saludo y el agradecimiento por la invitación. Mi presentación, en media hora les quiero hablar un poco acerca de qué es la cuenta de alto costo para que quienes no tienen muy claro qué hacemos nosotros. Un poco acerca de los resultados más grandes que tiene el país con la información reportada en el año 2014, ser un poco más específicos en los resultados en la región Caribe para el año 2014, la importancia que hubo en el cambio de la resolución 247 a la 2463 y hablarles un poco acerca del plan operativo de RIPERC para el año 2015 en Colombia. Un poco acerca de la cuenta de alto costo, esto es un ejemplo del por qué se creó. Aparentemente antes del 2007, la unidad por capitación que daba el Estado para las aseguradoras tenía un ajuste únicamente por edad y por sexo, ¿sí? Las EPS pues, podían tener un número determinado de afiliados, una estructura etaria y por sexo muy parecida, una ubicación y su población muy parecida, pero la siniestralidad era diferente, debido a que los pacientes con alto costo se concentraban más en unas que en otras aseguradoras. A eso se le llama una UPC plana, debido a que el ajuste de riesgo no está bien realizado o no está realizado totalmente. Eso incentiva una selección adversa de los riesgos, de manera voluntaria e involuntaria. Voluntaria ya sea porque las aseguradoras eligen a la población que quieren afiliar, a los pacientes pues más costosos se les negaba de alguna manera la afiliación, o de manera involuntaria porque por el derecho que tienen los pacientes de elegir la aseguradora que quieren, a la que quieren pertenecer, pues ellos van y eligen y saben dónde tienen los mejores programas y
solicitan la afiliación a esas aseguradoras. Entonces, como les mencionaba ahorita, la UPC de Colombia solo predice o explica el 3% del gasto en salud, solamente por el ajuste de edad y de sexo. Por lo tanto, en el año 2007 se decidió que mediante el riesgo ex post, que es, en otras palabras, hacer una bolsa de riesgo donde esa unidad por capitación de todas las aseguradoras se genera en una bolsa de riesgo y de acuerdo a un registro definido y recolectado y de calidad y auditado, durante cada año se hacía una redistribución posterior a esa recolección de información, se hace un ajuste posterior de recursos. Entonces, todas las aseguradoras ponen dinero y posterior a eso se calcula la prevalencia de la enfermedad renal crónica terminal, solamente estadio 5, y de acuerdo a la prevalencia de cada asegurador, entonces había un giro de recursos. Las EPS que tenían más prevalencia de enfermedad renal crónica, por lo tanto recibían mayor recursos, y las EPS con menos prevalencia, en algunos casos no recibían y les tocaba dar recursos. Eso con el fin, digamos que de redistribuir esa UPC de la manera más equitativa posible. Perdón. Entonces es aquí cuando se crea la cuenta de alto costo en el año 2007, mediante el decreto 2699, con el fin de hacer esa redistribución de recursos, pero además, a partir de esa información, promover la gestión de riesgo. La cuenta de alto costo, además de la recolección y el censo de pacientes de manera anual, lo que busca es integrar a todos los actores que están interesados en promover el cuidado del riñón y hacer herramientas para implementar en todos los frentes posibles. En la página de la cuenta de alto costo ustedes pueden ver una serie de publicaciones que hemos trabajado junto con la asociación, con las EPS y con los prestadores tanto para la prevención de la enfermedad renal crónica como para que los pacientes que ya están en estadios terminales tengan una atención con calidad. Otro de los frentes es estabilizar la variabilidad en el manejo clínico. Si bien la cuenta de alto costo no es un ente que tenga el alcance de hacer guías o protocolos de manejo, sí trabajamos con todos los frentes con el fin de lograr medirnos de la forma más parecida posible. Y introducir mecanismos financieros, que es lo que les hablaba ahorita del ajuste de riesgo. Esto lo voy a pasar muy rápido, es para que ustedes sepan la información, cómo se mueve desde su cargue. Todas las aseguradoras en salud tienen la obligación de manera anual de reportar todos los pacientes con enfermedad renal crónica en cualquiera de sus estadios, hipertensión o diabetes mellitus. Esta información, después de que es cargada, tiene una serie de validaciones en el sistema para evitar de que haya pacientes duplicados, que hayan pacientes repetidos en dos aseguradoras. Y posteriormente pues se le dice a la entidad, después de la depuración, este es el número de casos que usted tiene y que reportó. Las entidades nos dicen sí, ok, estoy de acuerdo con esos totales, y esa base pues es encriptada con la codificación pues por el habeas data, y se le entrega a la firma auditora, que hace un proceso de auditoría frente a historia clínica durante 2 meses al año en las EPS y en algunas IPS dializadoras. Y posterior a esto, pues se hace la eliminación de los registros donde se encontró pues que el paciente no contaba ni con la enfermedad renal crónica ni con ninguna de sus precursoras, y pues ya se tiene una base de datos final país para hacer los análisis e informes, que es el informe que algunos de ustedes pues tienen, que les entregaron al inicio de la reunión. En el segundo punto vamos a hablar de los resultados país. Esta es la publicación, está en físico y la pueden encontrar también en la página de la cuenta de alto costo. Para el país, de los 3 millones de registros en total que se reportaron para el año pasado, 2.760.305 pacientes en Colombia tienen diagnóstico de hipertensión arterial. Eso nos da una prevalencia de 6.45 para la población afiliada, lo cual pues conocemos que está lejos de la prevalencia real de hipertensión arterial, que de acuerdo a la encuesta nacional de salud es de 22.8, pero que sabemos que es la información que hay, que sabemos que falta muchas tareas de parte de los aseguradores y de los prestadores por hacer búsquedas activas de esta población que está en riesgo. A pesar de esto, en los últimos 6 años vemos que la tendencia de la prevalencia pues
se acerca cada vez más a lo esperado. Para la prevalencia de diabetes mellitus, de la base de 3 millones de registros, 785.757 pacientes hay diagnosticados con diabetes, para una prevalencia de población afiliada de 1.84, también está inferior a la esperada por la Encuesta Nacional de Salud, que es aproximadamente de 3.5, pero igual la curva de tendencia de los reportes de la cuenta de alto costo nos damos cuenta que las actividades de captación y detección de la enfermedad cada año aumenta. Esta es la prevalencia de pacientes con hipertensión y diabetes concomitantes, que es de 1.36. Y esta es la incidencia de enfermedad renal crónica terminal, que está en 11.1, y esa tendencia pues es alarmante porque si bien esperamos que por búsqueda la prevalencia de la enfermedad renal crónica aumente, la incidencia por el contrario debería detenerse o disminuir. Pero por el contrario, vemos que la incidencia de la enfermedad renal crónica terminal va en aumento. A pesar de que va en aumento, cuando hacemos el comparativo con el sistema de datos de Estados Unidos, renal de Estados Unidos, vemos que Colombia, y ellos lo describen en un párrafo, es de los países que ha mantenido y de hecho ha disminuido la incidencia de la enfermedad renal crónica terminal. Cuando se compara con países pues, como México, Japón, Estados Unidos, donde esta incidencia pues es bastante superior. Pero como les digo, a pesar de eso, de acuerdo a los datos de la cuenta de alto costo, esa incidencia sí va en aumento. Esta es la prevalencia de la enfermedad renal crónica estadio 5 a través de los diferentes reportes que hemos tenido. La línea de tendencia de color lila que ven aquí es la calculada para el año 2014, donde encontramos que estamos en 67.9 por 100.000 afiliados. Al igual, al compararnos con otros países como Japón, Estados Unidos, México, Chile, pues nosotros estamos, digamos que por debajo de ellos, pero como les digo, de acuerdo a los datos de la cuenta, vamos en aumento. Estos son los indicadores clínicos de diálisis definidos también en consenso con los expertos, con la Asociación Colombiana de Nefrología, y los cuales anualmente también se mide a los prestadores y unidades dializadoras. Simplemente aquí les quiero mostrar que las actividades implementadas en gestión de riesgo funcionan. Si bien todavía tenemos algunos indicadores en rojo, podemos ver cómo a través de los años, del 2011 al 2014, estos amarillitos que estaban aquí como en el estándar regular, se han ido poniendo en verde. O sea que sí, el país sí está mejorando, al menos en la calidad de diálisis. En la parte de indicadores de gestión de riesgo, que están los dos primeros más enfocados en nefroprotección, tenemos el primero, que es la captación de las principales precursoras de enfermedad renal crónica y el porcentaje de personas estudiadas para enfermedad renal crónica. Al igual, en el año 2010 pues teníamos rojitos, aquí ya vemos como en el 2014 digamos que en algunos nos hemos mantenido, y alarmantemente para este año solo el 40% de la población con precursoras está estudiada para enfermedad renal crónica, lo que quiere decir que el 60% de la población que tiene diagnóstico de hipertensión y diabetes no se le ha hecho un estudio de enfermedad renal crónica. Y este es el indicador de mortalidad de enfermedad renal crónica estadio 5. Es realmente una letalidad porque se hace sobre los casos de enfermedad renal crónica estadio 5 y nos da 8.41, que es un indicador que en los últimos 3 años pues, se ha mantenido en el mismo rango. Aquí, esta es la distribución de todos los pacientes reportados. 1.829.000 pacientes con hipertensión o diabetes no ha sido estudiado para enfermedad renal crónica. 456.045, es decir, el 15% de los casos reportados han sido estudiados para enfermedad renal crónica y se les descartó la enfermedad. Y aquí vemos, de acuerdo al estadio de enfermedad renal crónica, pues como está más concentrado en el estadio 3, pero solamente estos 770.000 pacientes son los que se les tiene un estadio confirmado. La nueva estructura de reporte nos permite identificar por paciente qué porcentaje de la población colombiana pertenece a un programa de nefroprotección. Esto también es alarmante, ya que de los pacientes
con enfermedad renal crónica establecida de 1 a 4, el 63.8% de los pacientes no tiene programa de nefroprotección. Del 37% restante, que son los que tienen, el 34.5% pertenece al régimen contributivo y 1.7% al subsidiado. Con respecto a estos programas de nefroprotección y la atención controlada, de los 2.827.000 casos de hipertensión reportados, el 56% tienen cifras tensionales inferiores a 140/90 y el 44% no está controlado. Y de los 808.000 pacientes diabéticos, solo el 13% está controlado y el 87% tiene una hemoglobina glicosilada superior a 7. En la anterior diapositiva era en la población general. Estos indicadores mejoran un poco cuando lo medimos únicamente en los pacientes que están en programas de nefroprotección y que tienen estadio de enfermedad renal crónica establecido de 1 a 4. El 66.53% tiene la atención controlada y el 52.13% tiene la diabetes controlada. Ahora vamos a hablar un poco de los resultados solamente en la región Caribe. La prevalencia de hipertensión es de 4.75, es un poco inferior a la del país, lo que puede, digamos, decir que hay un subregistro importante en comparación al país de 2 puntos porcentuales, lo cual nos invita a ser más juiciosos en la captura de los pacientes desde el primer nivel de atención. Y vemos cómo está la distribución de esta prevalencia, siendo el Departamento del Atlántico quien tiene la prevalencia superior en toda la costa colombiana. Con respecto a la diabetes, tenemos también una prevalencia de 1.28, también por debajo de la de la Encuesta Nacional de Salud y de la calculada para el país por la cuenta de alto costo. También siendo Atlántico la prevalencia mayor. La prevalencia de enfermedad renal crónica terminal de 49.49, vimos que estaba en 67.6 para el país, entonces la prevalencia pues también está por debajo de la esperada. Y esto es con respecto a los programas de nefroprotección en el Caribe colombiano. Veíamos en la diapositiva de país de distribución que el 64% del país no tiene programas de nefroprotección. En el Caribe, el 44.57 tiene programas de nefroprotección, entonces estamos un poco mejor que el estándar país, pero el deber ser es que todos los pacientes con una enfermedad renal crónica establecida de 1 a 4 deberían estar en un programa de nefroprotección. De estos pacientes que están en programas de nefroprotección en el Caribe colombiano, el 76.5 tiene control de hipertensión arterial, que es un indicador bastante bueno y supera el indicador país. Y con respecto a la diabetes, el 48.8% tiene la hemoglobina glicosilada menor a 7, lo que establece un indicador mejor también que el del país. Ahora hablarles un poco de la resolución 2463 solamente en 2 diapositivas. El cambio más importante de la resolución 4700, que fue la que se estableció en el año 2007, con la que se publicó el año pasado, es que la gestión de riesgo va a pesar más que la prevalencia de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta pues, que estábamos incentivando a las aseguradoras a que entre más capturaran pacientes con enfermedad renal crónica terminal o el desinterés, digamos, que de cuidar, de hacer nefroprotección y dejar que los pacientes avanzaran para llegar a diálisis, se convirtió en un incentivo perverso, ¿sí? Entonces ahora estamos invitando a que los pacientes se dializaran y no estábamos haciendo protección renal. Entonces esta resolución lo que invitó fue a reportar pacientes, a estudiar pacientes y de acuerdo a eso se establecía el mecanismo de ajuste por riesgo. Entonces, para el año pasado, la fórmula que se estableció es que se volvió a hacer la bolsa de recursos de UPC de todas las aseguradoras, pero el 60% de los recursos se distribuyó por gestión de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que las aseguradoras que hubieran mostrado buenos indicadores en captación, en estudio y en baja incidencia recibían recursos. Y las aseguradoras que no hicieran esa tarea, pues les tocaba poner recursos. Y el 40% restante se dio para prevalencia. Entonces lo que estamos haciendo es invitando a hacer protección renal
y no tanto incentivando a que descuidemos los pacientes y lleguen todos a estadios tardíos y entren tempranamente a diálisis. Entonces esta curva pues muestra la prevalencia de la enfermedad renal crónica terminal a través del tiempo. Vemos cómo la curva de tendencia pues va para arriba y continúa para arriba. Y en miles de millones de pesos, esta es los recursos que se han distribuido a las aseguradoras en los diferentes años. Hasta el 2013, como les decía, todo era prevalencia. Entonces se distribuyeron en el 2013 95.399 millones de pesos a las aseguradoras, pero vemos cómo en el 2014 esa prevalencia baja solo a menos de la mitad, a 43.373 por prevalencia, y se distribuyen 65.000 millones de pesos por gestión de riesgo. Esto pues ya lo dije. Y ya para cerrar, para comentarles que pues debido a la experiencia que ha tenido Colombia con la recolección de datos del registro de enfermedad renal crónica y a los buenos resultados, que aunque nos falta mucho camino por recorrer, hemos visto un avance importante. Hace 2 años se hizo el lanzamiento de la Red Internacional para la Prevención de la Enfermedad Renal Crónica, la cual en principio pues estaba conformada por países de Latinoamérica, pero hubo iniciativas internacionales. España quería participar, entonces pues se convirtió en la Red Iberoamericana para la Prevención de la Enfermedad Renal Crónica. El año pasado se trabajó fuertemente para hacer convenios con otros países, pero esto es, digamos, que un proceso verdaderamente demorado, porque los convenios pues se hacen con el Estado y pues esto conlleva, digamos, que una serie de procesos que son un poco demorados, pero hemos avanzado, hemos hablado con bastantes países. Ya el mes pasado México firmó, ya vienen este año a ser parte de RIPERC, a capacitarse, y la implementación como tal de las actividades que va a hacer la red empiezan a partir de este año. Entonces les voy a comentar un poco acerca de qué consiste las actividades que van a hacer RIPERC durante el 2015 en Colombia. Las actividades de RIPERC están encaminadas en 3 líneas de acción. La primera, que es capacitación, la segunda, que es investigación, y una tercera, que es sistema de información. En el primer punto, que es capacitación, tenemos 200 cupos disponibles en un diplomado para diabetes mellitus con la Universidad de La Sabana. Es un diplomado virtual, inicia en abril. La cuenta de alto costo les hará llegar las invitaciones para que puedan participar todas las EPS y las IPS. También hay un curso virtual para detección, diagnóstico y tratamiento de paciente con enfermedad renal crónica, al igual que talleres de asistencia técnica que se van a hacer regionales y se hacen 2 al año, uno en cada semestre. Estos cursos virtuales y estos talleres pues están dirigidos claramente por un nefrólogo experto en el tema, asesor de la cuenta de alto costo, que está muy enfocado en el tema de nefroprotección. Y aspectos de gestión de clínica de la enfermedad y componentes de gestión de riesgo en base a los resultados. Este cuarto punto va muy enfocado al aseguramiento en salud, no tanto a la prestación, con el fin de proveer herramientas para que ellos desde el aseguramiento puedan hacer el acompañamiento a sus prestadores para la obtención de buenos resultados en nefroprotección. La segunda línea de acción, que es la investigación y proyectos, vamos a desarrollar los siguientes proyectos. Vamos a hacer un análisis de costo-efectividad para aseguradoras y prestadoras en terapia dialítica en Colombia. Ya se hizo el primero con 2 aseguradoras y 2 prestadores, fue presentado en ACOES. Los resultados son sorprendentes. Toca invitar a las aseguradoras donde vemos, digamos, que más diferencias y más dificultades en su reporte a que, pues, si quieren participar en este tipo de análisis, nos permitan acceder a los datos y poder crear herramientas pues, para la mejor toma de decisiones. El segundo es el tiempo de progresión desde precursor hasta enfermedad renal crónica. Como ya tenemos en la nueva estructura la fecha de diagnóstico tanto de la precursora como de la enfermedad renal, vamos a poder establecer el tiempo desde que fue diagnosticada la precursora hasta que llegó el paciente a su estadio terminal. Vamos a hacer un análisis de sobrevida de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis y trasplante, establecer la general para el país y hacer las diferencias entre cada una de las terapias. Vamos a evaluar el costo de la atención de pacientes con diabetes, vamos a hacer la aplicación del Fine Risk para pacientes con diabetes mellitus,
Vamos a medir calidad de vida y desigualdades en hipertensión y diabetes. Esto claramente pues lo lidera la cuenta de alto costo, pero tenemos alianzas con diferentes entidades, el respaldo de la asociación, tenemos alianzas con GEOR, que son especialistas en farmacoeconomía, y tenemos alianzas con nefrólogos expertos pues, que nos guíen de la mejor manera en qué debemos enfocar este tipo de herramientas. Vamos a hacer la revisión de los indicadores para evaluar resultados clínicos en pacientes en diálisis. Si bien les mostré que ya estaba establecido desde el año 2011, ya todos estamos en verde, entonces vamos a ver si la literatura dice que estos rangos han cambiado o vamos a nosotros a poner rangos más estrechos, digamos que para cada día ajustarnos más y tener diálisis con mayor calidad. Y vamos a establecer los criterios de ingreso a diálisis en pacientes estadio 5 mayores de 70 años. Si bien este es un tema bien controvertido, la cuenta de alto costo el año pasado realizó un consenso, fue un tema bastante difícil, bastante debatido, porque pues hay expertos que están en contra, otros expertos que están a favor, entonces es un tema al cual queremos llegar a consenso, porque en los análisis que hemos hecho es la población mayor de 70 años que ingresa a diálisis sin criterios va en aumento también. Y la tercera línea, que es el sistema de información, pues vamos a optimizar los procesos de carga y validación para permitir que la consistencia entre los datos reportados pues cada año sea mejor. Entonces, pues esa era la presentación, la invitación y el resumen grande es, hemos trabajado muy bien, vamos por buen camino, son 6 años de trayectoria de recolección de información donde los resultados muestran que se ha trabajado bien, pero los resultados en nefroprotección nos invitan a que nos pongamos las pilas, a que trabajemos más por estudiar la enfermedad, a no dejar los pacientes en el riesgo cardiovascular únicamente, sino buscar siempre detectar la enfermedad renal tempranamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia. Continuamos con la doctora Gira Díaz, microbióloga y economista de la salud. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Me tocó la mejor hora, que es la hora de la comida, entonces creo que van a estar con las endorfinas en su mejor punto para que el tema de los números nos sea fácilmente digerible. Bueno, entonces también quiero agradecer a Nefrocaribe por esta invitación. La verdad es para nosotros un honor poder compartir con ustedes porque el tema de la nefroprotección sí paga. Digamos que hay una creencia popular que tal vez la protección sale más costosa y por eso no sería tan costo efectivo jugárnosla por esa estrategia. Pero parte de lo que queremos compartir el día de hoy es por qué eso sí paga y por qué eso se traduce en ahorros importantes para cada uno de ustedes. Ojalá que al final de la charla ese sea el mensaje y se haya logrado el objetivo y que la cena esté muy rica y todos la hayamos disfrutado. Bueno, los temas de la agenda que quiero que abarquemos en estos minutos son, primero, una breve introducción en conceptos fundamentales de economía de la salud. No voy a hacer algo muy ladrilludo, voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible para todos. Después, pues ya la doctora que me antecedió pues dio un enfoque muy importante de cómo estamos en la enfermedad renal en Colombia. Yo básicamente voy a tocar algunos puntos clave que son importantes para entender por qué el tema de la nefroprotección sí paga. Posteriormente quiero que podamos hablar sobre algunas evaluaciones económicas que hay ya en la literatura de programas de gestión de riesgo a nivel mundial y vamos a finalizar con una estrategia que tenemos en Colombia para que veamos que eso lo podemos hacer en nuestro país y que eso nos permite tener no solamente resultados en salud muy favorables para nuestra población, sino también unos ahorros en términos económicos que no son absolutamente nada despreciables. Bueno, entonces como vamos a hablar de economía de la salud, como en la economía de la casa, uno empieza a hacer economía cuando se da cuenta que los recursos son finitos frente a la infinidad de cosas que quisiera comprar. Esta es más o menos la distribución del gasto en salud en el mundo. Como ustedes se pueden dar cuenta,
Nosotros en Colombia estamos demasiado light frente al comportamiento de otros países, incluso países vecinos a nosotros. Esa inversión que hace el país en salud, aunque ha venido en aumento, esperaríamos que cada vez fuera un aumento mucho más importante frente a lo que es el Producto Interno Bruto. Muy probablemente, y la expectativa que tenemos es que con la nueva ley estatutaria donde la salud se convierte en un derecho fundamental y ya nuestro sistema ya no se va a basar en inclusiones sino más en exclusiones, esa inversión en salud debería ser mucho mayor. Como el tema que quiero que compartamos en estos minutos es qué son las evaluaciones de tecnología y cómo eso impacta en los programas de nefroprotección, pues es importante que tengamos un consenso sobre qué es una evaluación de tecnología en salud. Entonces, el referente nacional es el IETS, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, y el concepto que ellos nos dan es que una evaluación de tecnología es un proceso sistemático, metodológico, donde nosotros hacemos una evaluación en términos de resultados en salud, donde vamos a hablar específicamente de efectividad y seguridad, y también vamos a hacer una evaluación de lo que eso se traduce en costos. Entonces, eso es básicamente el concepto. Cuando hablamos de una evaluación económica, estamos hablando de cómo se están ponderando los resultados en salud y los costos atribuidos a la atención de esos resultados que queremos medir. Adicionalmente, y el fondo importante de las evaluaciones económicas es que lo que buscan es ser importantes para la toma informada de decisiones en salud. Y es de aquí, por ejemplo, donde el proceso que hace el Ministerio de Salud para la inclusión de las tecnologías en salud, ya sean medicamentos, dispositivos médicos, uno de los insumos importantes y cada vez está tomando más peso son las evaluaciones económicas. ¿Qué hacemos entonces en una evaluación económica? Lo que buscamos es ayudar a tomar decisiones informadas y esas decisiones se toman a diferentes niveles. Las toma el paciente cuando está preocupado por los resultados que va a tener en seguridad, en efectividad, en el gasto de bolsillo, que muchas veces no lo medimos en las evaluaciones económicas. Si es un paciente probablemente que viva en una zona humilde del país, de la ciudad, no va a tener o va a tener mucha dificultad para poder acceder a su tratamiento si le toca desplazarse numerosas veces de un lugar a otro. En razón al proceso de diálisis probablemente no pueda ir ese día a su trabajo y eso le va a implicar unos costos adicionales. Muchas veces las personas sacrifican sus resultados en salud en razón al gasto de bolsillo tan importante que tienen. Entonces, aquí tenemos una perspectiva muy importante. Otra perspectiva es la clínica, que es probablemente la de muchos de ustedes aquí, y es cómo nosotros vamos a evaluar y recomendar un cierto tratamiento o un cierto programa para nuestros pacientes, buscando obviamente siempre los mejores resultados en términos de calidad, efectividad y de seguridad. Otro nivel son los aseguradores, donde estamos teniendo en cuenta perspectivas como las compras que debemos hacer, el seguimiento a los protocolos, la autorregulación del gasto. Y tenemos una cuarta perspectiva, que es la perspectiva que llamamos nosotros del tercer pagador o la perspectiva pública, donde aquí ya las evaluaciones económicas se hacen para tener en cuenta gestiones a nivel de política pública, de financiamiento y de definición de precios. Entonces, ¿por qué es necesario hacer economía de la salud? Nuestro sistema de salud y la salud es uno de los mercados que tiene muchas presiones económicas que vienen de diferentes puntos. Uno muy importante que para el tema de la enfermedad renal es clave es el cambio epidemiológico. Nos estamos volviendo más viejos y la prevalencia de la enfermedad renal crónica terminal es mayor en este tipo de población. Tenemos un presupuesto limitado. Tenemos presiones políticas y sociales de diferentes gremios e índoles. Cada vez se presentan tecnologías más sofisticadas que implican necesariamente costos adicionales. Tenemos temas adicionales a nivel de información. No tenemos sistemas de información muy sólidos en el país como lo podíamos ver previamente y eso es un problema serio. Y tenemos cada vez un auge de evaluaciones económicas en diferentes sentidos. Todo esto son presiones que recaen sobre el tomador de decisiones, que debe hacer una gestión racional del riesgo y finalmente decidir qué incluye o qué no incluye en el plan de beneficios para su población. Tradicionalmente,
veníamos basados en tomar decisiones en salud con base a la efectividad de los tratamientos. Cuando hablábamos de efectividad, nosotros estábamos hablando del resultado de esa estrategia, de ese medicamento en una población controlada. Ese paradigma ha cambiado y hoy en día estamos subiendo de escala y ya estamos hablando de efectividad, donde ya no nos importa únicamente el resultado en una población controlada, sino en una población real, donde hay otras comorbilidades que influyen en el resultado. Y actualmente ya estamos en este tercer escalón, que es el escalón de la costo-efectividad, y es cuál es el valor para que yo invierta un peso en mi presupuesto en la tecnología que usted me ofrece, porque eso le va a dar mejores resultados en salud a mi población. Entonces, cada vez ese escalón ha ido subiendo en esfuerzos y demanda, por lo tanto, que estemos al tanto de la importancia de la economía de la salud. Entonces, como les decía inicialmente, cuando hablamos de economía, estamos hablando simplemente de una comparación de costos y beneficios de salud, de una alternativa nueva frente a la alternativa tradicional. Y eso es lo que ahorita quiero mostrarles con algunos ejemplos. ¿Cuáles son las evaluaciones en economía de la salud más frecuentes? Tenemos una evaluación de costos de enfermedad, donde simplemente yo tomo un modelo de una patología y hago una secuencia de cuánto me cuesta la atención particular para esa enfermedad. Tenemos otro modelo que se llama costo minimización, donde yo parto del supuesto que las dos tecnologías que estoy comparando tienen la misma efectividad. Si tienen la misma efectividad, la decisión va a estar basada en cuál es más económica para mí. La tercera evaluación, son los impactos al presupuesto, que son muy usados por el Ministerio de Salud, donde nosotros decimos cuánto me costaría de más o cuánto podría ahorrarme si yo invierto en una nueva tecnología frente a la tecnología que tradicionalmente estoy usando. Pero existen también las evaluaciones económicas completas, que son probablemente las que más hemos escuchado. Son de estos tres clases principales: costo-efectividad, y aquí estamos hablando de costos en unidades monetarias y resultados en términos de unidades clínicas exactas, por ejemplo, sobrevida libre de progresión, sobrevida total, pacientes curados, muertes evitadas. Ese es el desenlace que mediríamos en ese tipo de evaluación. Tenemos otra que son las evaluaciones de costo-utilidad, donde tenemos costos nuevamente en unidades monetarias, pero los resultados en salud los vamos a medir en años de vida ajustados con calidad. O sea, no es lo mismo que un paciente nos diga, si yo estoy en estadio 4 de mi enfermedad renal, para mí un año de vida en estadio 4 es lo mismo que un año de vida en estadio 2. Probablemente él va a valorar mucho mejor su año de vida en estadio 2 frente al mismo año en estadio 4. Esas unidades se denominan QALYs. Y tenemos una tercera evaluación que se llaman costo-beneficio, donde tanto costos como resultados en salud los medimos en unidades económicas, en unidades monetarias. Entonces, aquí es simplemente un resumen, estamos comparando costos y resultados en salud medidos en diferente tipo de unidad. Entonces, cuando ustedes revisan o les hablan de un estudio de costo-efectividad, se traduce el resultado final en lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ubicar ese resultado de la comparación en un plano que tiene en este eje los costos y en este eje los resultados en salud. En el centro vamos a ubicar la tecnología que estamos usando actualmente, el procedimiento de diálisis, por ejemplo. Si la tecnología que estamos comparando nos queda en este cuadrante, nosotros decimos que es una tecnología que nos implica más costos y menos resultados en salud. Por lo tanto, no es estratégico financiarla. Si nos cae nuestra tecnología en evaluación en este cuadrante, estamos diciendo que tiene menos resultados en salud y menos costo. Por lo tanto, no es ético que tomemos una decisión en ese cuadrante, porque vamos a sacrificar tanto calidad como seguridad del paciente. Si estuviéramos en este cuadrante, sería el cuadrante ideal, donde tenemos una nueva tecnología que nos da mejores resultados en salud a un menor costo. Normalmente eso no sucede, pero es una de las posibilidades. Lo que normalmente sucede es que las nuevas tecnologías nos quedan en este cuadrante donde hay más costo y más resultados en salud. Entonces nos podemos encontrar con que nuestra tecnología en evaluación nos da aquí o acá y vamos a tener un problema de decisión porque no vamos a saber por cuál de las dos nos vamos a ir. Entonces las metodologías
mundiales, incluso adoptadas por nuestro país, dicen que la decisión se debe tomar por aquellas tecnologías que su resultado esté por debajo de 1 y de 3 PIB per cápita, que para nuestro país estaríamos hablando entre 12 y 48 millones de pesos más o menos. Si ese fuese el resultado, pues ya de acuerdo a eso nosotros tomaríamos nuestra decisión. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer una evaluación de tecnología? Inicialmente planteamos, como nos mencionaba la conferencista anterior, uno de los enfoques de ellos va a ser hacer estudios de costo-efectividad, y esto es un proyecto de investigación donde usted tiene que partir de tener una pregunta con un enfoque claro, usted qué se quiere responder y por qué eso es importante. Después se fija unos objetivos y un alcance donde además va a decir cuál es la metodología, de dónde va a tomar la información, bajo qué perspectiva va a estar. Veíamos 4 perspectivas al comienzo, entonces usted debe tomar una posición. Vamos después a hacer una revisión sistemática de la literatura, que es sumamente importante, porque como aquí hacemos modelos, de acuerdo a la información básica que tomamos, pues esa va a ser la calidad del resultado. Hacemos determinaciones de los resultados clínicos, después comparamos esos resultados clínicos con los costos, ponemos ese resultado en un contexto social, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos tomar decisiones irresponsables y no éticas. Posteriormente se generan unas recomendaciones y de acuerdo a esas recomendaciones se hace un proceso de seguimiento para ver si la decisión que tomamos fue acertada o si es necesario de pronto tomar una nueva decisión. Entonces vamos a hablar un poco de cómo este cuento de la economía de la salud se enlaza con las enfermedades renales. La enfermedad renal crónica, y aquí voy a pasar rápidamente las primeras diapositivas porque alguna información ya la vimos previamente, es una enfermedad en donde hasta, por ejemplo, 2013 iba aumentando su prevalencia, y eso es un dato que para nosotros es crítico. Tiene unos amigos inseparables que también lo veíamos, como lo son la diabetes y la hipertensión, y es muy curioso que en todos los estadios tenemos una proporción más o menos de un 65% de pacientes con hipertensión, cerca de un 19 o 20% de pacientes con diabetes y alrededor de un 15% de pacientes que tienen diabetes e hipertensión en población que tiene enfermedad renal crónica. Entonces de aquí nos empiezan a surgir insights importantes, como que si hacemos prevención a ese nivel podríamos tener un impacto importante en la enfermedad renal crónica. Adicionalmente tenemos un aumento exponencial de los casos de enfermedad crónica terminal en Colombia. Ese aumento no ha sido en una frecuencia menor, al contrario, cada vez el aumento es mayor, y eso indica que claramente no estamos haciendo intervenciones a ese nivel. ¿Y eso por qué es importante cuando hablamos de costos? Pues porque las complicaciones de la enfermedad renal crónica normalmente están asociadas, por ejemplo, a falla cardíaca, a isquemia coronaria, a enfermedad vascular periférica, incluso a enfermedad cerebrovascular, que son eventos en salud que son sumamente costosos en su atención. Entonces, por eso impacta de forma importante el tema de presupuesto en salud. Adicionalmente, cuando nosotros vamos a ver el número de casos por cada uno de los estadios, encontramos que alrededor del 95% de los casos de enfermedad crónica están en estadio 1 a 3. Por lo tanto, si nosotros lográramos impactar la prevención en esos estadios, evidentemente vamos a lograr tener un impacto en la reducción de pacientes en estadios avanzados. Y aquí, para hacer un break, como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos volviendo viejos. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que estamos en mayor riesgo de tener enfermedad renal crónica nos estamos ubicando acá, y como ustedes pueden ver, la pirámide poblacional del DANE, cada vez la población se está concentrando más en esta área y menos en el área de abajo. Por lo tanto, esa tendencia que estamos viendo al aumento es preocupante, y si no ponemos cuidado y hacemos programas efectivos de protección, pues vamos a tener cada vez más población en enfermedad renal y sobre todo terminal, que no solamente es en términos de costos, sino es en términos de responsabilidad social, que no podemos permitirlo. Cerca del 9.42% del total de los pacientes con enfermedad renal crónica progresan de un estadio a otro en menos de 2 años. Entonces, ese es otro insumo importante para aprovechar y justificar una evaluación económica. Entonces, es aquí donde se enlaza este tipo de temas con la gestión del riesgo en salud.
Entonces, ¿por qué hacemos gestión de riesgo? Podemos hacer gestión de riesgo a nivel de casos, y es detectando casos particulares y asumiendo a partir de allí estrategias para hacer un manejo apropiado y oportuno de la patología, pero la gestión de riesgo que genera más ahorros en salud es la gestión de la patología, y es ahí donde los programas de atención, por ejemplo los programas de nefroprotección, empiezan a tener un valor importantísimo. Vamos a hablar rápidamente del tema de evaluaciones económicas y algunos ejemplos en el mundo. Entonces es aquí donde, como comencé la charla, yo les decía, la prevención sí paga. Cuando hicimos un análisis de medicina basada en la evidencia en algunas bases de datos de alta credibilidad, nosotros encontramos, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, que antes se asociaban los cánceres a comer, por ejemplo, comidas muy grasosas o café. Hoy en día hay evidencia de que casi todo pues lo que comamos nos da cáncer, por lo tanto es muy importante hacer una revisión juiciosa de la literatura. Y cuando vamos a la literatura internacional encontramos, por ejemplo, un reporte de 2010 donde hicieron una evaluación económica en hemodiálisis, encontrando que el costo de un paciente con hemodiálisis en España era de 43.234 euros por año por paciente, y ese costo estaba distribuido en un 50% en el costo de la hemodiálisis, que es aquí donde nosotros queremos intervenir, 27% en los medicamentos para el tratamiento de ese paciente, 17% en hospitalizaciones, 3% en costos de transporte y 2% en atención ambulatoria. Entonces, de aquí la conclusión de este estudio es: el ahorro económico debe buscarse no en cómo hacemos que la hemodiálisis sea más barata, sino cómo hacemos que los pacientes no lleguen a hemodiálisis. En 2010 encontramos otro estudio de costo-efectividad del tamizaje óptimo de pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedad renal. En ese estudio lo que ellos encontraron es que si se hacía una gestión de riesgo oportuna de la enfermedad nefrológica, se podían ahorrar cerca del 50% de los costos de la atención en salud, únicamente estableciendo programas de prevención en las enfermedades nefrológicas estadio 1 a 4. Y esta es más reciente, es una revisión sistemática de la literatura de todas las evaluaciones económicas que se han hecho en enfermedad renal, y curiosamente el 91%, que ustedes lo pueden ver acá, el 91% de los estudios donde se hizo evaluación económica de nefroprotección en estadios 1 a 4 encontraron que la nefroprotección generaba ahorros. Solamente el 9% no se detectó ahorro en la publicación, pero esa no detección fue relacionada con un problema en los sistemas de información donde se partía el resultado. Y posteriormente en 2013, entonces aparecen con estos insumos que vimos previamente, que la gestión integral en la enfermedad nefrológica era la clave para poder no solamente tener mejores resultados en salud de nuestra población, sino ahorros en la atención. Entonces aquí ustedes pueden ver en esta gráfica que extraje de ese artículo, que a medida que vamos aumentando en la severidad de la enfermedad, igualmente va aumentando de forma exponencial los costos asociados de la atención. Inicialmente estamos concentrados en unos costos de tratamiento temprano y exámenes, posteriormente ya nos viene el tratamiento de las complicaciones, y en las fases terminales pues tenemos costos de mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes, que como vimos cerca del 50% de la atención en salud se va en costos de hemodiálisis, que son los más altos relacionados con la atención. Esos son algunos reportes de la literatura, así podemos encontrar muchos otros. Sin embargo, es importante que ustedes vean que en Colombia esto ya se ha hecho y que tiene resultados muy importantes. Voy a mostrarles un estudio que se hizo en Salud Total, no es un estudio nuestro, es un estudio de Salud Total, donde ellos hacen una evaluación de costo-efectividad de un programa de intervención del riesgo cardiovascular en enfermedad renal crónica en Colombia. Entonces, ellos tomaron los resultados para hacer este estudio de una intervención que duró 1 año para manejo del riesgo cardiovascular en pacientes que tenían enfermedad renal crónica y sus enfermedades precursoras en Salud Total EPS en todo el país. La metodología, entonces ellos compararon 2 intervenciones,
el tratamiento usual, que era simplemente hacer atención a demanda, no establecer ningún programa en particular, y lo compararon con el programa de manejo del riesgo cardiovascular que ellos hicieron en su EPS. Hicieron un estudio que fue un modelo de Markov. Eso simplemente quiere decir, como la enfermedad renal es crónica y tiene procesos cíclicos, este es el modelo que mejor se ajusta desde la economía. Hicieron una modelación para 10.000 pacientes y siguieron esos pacientes en el modelo hasta 80 años, es decir, el costo de todo lo que podría tener ese paciente en un lapso de 80 años. Midieron todo lo que son costos directos de la atención. Aquí están el número de pacientes, los años en los que ellos hicieron el estudio y este es el modelo. Entonces aquí teníamos pacientes que tenían hipertensión arterial o diabetes. Esos pacientes podían llegar acá en estadios 1 y 2 de enfermedad renal crónica, podían irse a un estadio 3 y quedarse en ese estadio o progresar a un estadio 4, quedarse a un estadio 5, quedarse en ese estadio, o del estadio 3 pasar al estadio 4 y del estadio 4 quedar otra vez aquí en este proceso de regresión o quedarse en cada uno de sus estados. Y en cada uno de esos se calculó la probabilidad de que si un paciente estaba en estadio 1 pasara a estadio 2 o si estaba en estadio 2 pasara a estadio 3 y así sucesivamente. Estos son los costos de la atención que tal vez es lo que nos impacta más. El costo del cuidado usual, es decir, que usted atienda a un paciente en cada uno de los estadios de la enfermedad renal, en la estrategia en donde no hay ningún programa, fue de 320.870 pesos por paciente. Cuando nos vamos al programa de gestión de riesgo, pues esto involucraba que cuando se detectaba el paciente, inmediatamente se le tenía que hacer la gestión de todos los exámenes, de todos los procedimientos que requiriera oportunamente y tenía un costo mayor. El costo de estar en el estadio 1 y 2 de enfermedad renal fue de 164.026 pesos y así iba aumentando hasta que un paciente en estadio 5 costaba casi 31 millones de pesos. Entonces, ¿qué es más costo efectivo? ¿Tener un paciente en estadio 5 y seguirlos esperando que nos lleguen hasta esa etapa o probablemente establecer un programa de gestión de riesgo donde los podemos detectar en estadio 1 y 2 y no solamente tener una mejor resultado en salud de nuestra población, sino también tener unos ahorros importantes? Esta es la percepción de cómo los pacientes ven en cada uno de sus estadios clínicos su calidad de vida. Entonces, cuando el resultado da 1, es que el paciente se siente en perfecto estado de salud. Cuando el resultado se acerca a 0, es que el paciente está muriendo. Entonces, como ustedes pueden ver, un paciente en estadio 1 o 2 tiene una utilidad traducida en términos de calidad de vida cercana a 1 y pues va disminuyendo cuando ese paciente llega a un estadio avanzado. El resultado final de este estudio nos muestra que cuando comparamos esas probabilidades y los costos, el tratamiento usual cuesta alrededor de 22.785.000 pesos por año por paciente, mientras que si hacemos el programa de gestión de riesgo estaríamos hablando de 20.994.000 por año por paciente y esto en una cohorte de 10.000 pacientes se traduce en un ahorro de 8.456.802 pesos por paciente. ¿Cómo se ubica esto en el plano de costo-efectividad que les mostré inicialmente? Entonces, el programa de protección se ubica en este cuadrante, donde estamos hablando que esa intervención tiene mejores resultados en salud a menor costo. O sea que técnicamente diríamos que es una intervención costo-efectiva. Cuando hacemos evaluaciones económicas, como esto se hace a partir de modelos matemáticos, tenemos que evaluar que el resultado sea consistente y no esté afectado por la probabilidad de que estemos simplemente teniendo resultados al azar. Cuando se hace esa modelación, vemos que los valores más críticos son los costos de las intervenciones. Ya para concluir, entonces, el programa de gestión de riesgo cardiovascular desarrollado por esta EPS mostró que era costo efectivo y que estaba incluso por debajo del umbral fijado por la OMS para definir una estrategia costo efectiva. Se demuestra que se pueden realizar evaluaciones económicas de modelos de gestión de riesgo en Colombia. Estos son datos, como les mencioné inicialmente, de Salud Total EPS. Por lo tanto, podríamos decir que los programas de intervención
de gestión del riesgo sí pagan y que generan un alto impacto a nivel de costos, reduciendo los costos y generando mejores resultados en salud. Entonces, aquí simplemente cerraría con esta diapositiva para que nos pongamos a pensar un poco en cuando nosotros hacemos gestión del riesgo, como por ejemplo se hizo en este estudio, nosotros estamos impactando no al 0.52% de nuestra población, sino estamos impactando cerca del 95% con una inversión del 52% de nuestro presupuesto. ¿Qué es mejor? Invertir aquí en los estadios terminales, donde tenemos que invertir casi la mitad del presupuesto y solo vamos a impactar a menos del 1% de la población. Probablemente la estrategia está en invertir acá y esa es la invitación a la que queremos llegar con esta presentación. Muchas gracias por su atención, muy amables.